que nos va a hacer favor de narrar la historia de los trasplantes en Veracruz. Un tema muy importante, por ahí al final en la clausura voy a mencionar algo de eso, y se trata del doctor Gustavo Martínez Mier, al que le doy la bienvenida y le cedo los micrófonos. Gracias. Hola, eh, buenas tardes, es un gusto saludarlos a todos aquellos que nos ven por aquí, a todos aquellos que nos ven conectados a través de redes digitales. Yo soy el doctor Gustavo Martínez Mier, soy cirujano de trasplantes, tengo aproximadamente más de 20 años de práctica profesional en esta ciudad. Yo no estudié en esta universidad, sin embargo, yo soy nacido y nativo de esta ciudad. De hecho, mi casa cuando era niño estaba como a 3 cuadras en la calle para allá atrás en Mina, casi esquina Jicotencal. Entonces, para mí esta zona es muy natural. Tengo la suerte de ser el jefe de división de investigación de la UMAE, donde el doctor Roche hizo una gran semblanza del hospital, del cual está muy orgulloso. Yo también estoy muy orgulloso. Y soy el responsable del programa de trasplantes tanto de ese hospital como del Hospital General de Alta Especialidad de Veracruz, aquí al ladito, el famoso general, y del Hospital Milenio y del Hospital Star Médica. Y bueno, vamos a empezar la plática, a ver si la podemos poner, por favor. Okay, vamos a darle ahí para poder avanzar. Y a mí me tocó hablar de la historia del trasplante en Veracruz. Y en realidad yo no los quiero abrumar con muchos datos ni cifras. En realidad yo lo que pretendo es darles una guía fotográfica donde se van a dar cuenta que conforme van avanzando las fotografías, los personajes son los mismos. Algunos de ellos se van haciendo más viejos, otros se van haciendo más gordos, otros se van haciendo pelones. Y se van a dar cuenta cómo, espero no aburrirlos con esto. Esta diapositiva nos sirve para mostrar que los trasplantes son una situación de pertinencia social. Siempre que hay un trasplante se hace una escandalera. Hay hasta películas de esto, hay noticias. Hacer un trasplante implica muchas cosas contra las cuales uno tiene que vivir. Podemos ver ahí hasta nota de Selena Gómez, ¿no? Que es una actriz que recibió un trasplante. Entonces, siempre que hay un trasplante, siempre se hay una gran noticia. ¿Y por qué? Porque es un acto que involucra vida. Uh, San Cosme y San Damián son los patronos de los cirujanos y los patronos de los trasplantes. De hecho, se les atribuye un milagro de poner este miembro pélvico de una persona de raza africana a un caucásico, y por ese milagro es que son santos. Y entonces también son los patronos de los trasplantes. Y bueno, podemos detenernos mucho en la evolución histórica de los trasplantes. No vamos a hablar mucho de eso, más que empezando a decir que durante los principios de los 1900 hubo los primeros intentos, y esto tiene que ver con desarrollo tanto de cirugía como de medicamentos antirrechazo. Hasta el día de hoy nos encontramos parados que contamos con un arsenal de medicamentos y unas técnicas altamente refinadas. Entonces, la historia del trasplante empieza, yo creo que a principios de los 1900. Y yo creo que, como les dije, en este viaje fotográfico hay personas a las cuales hay que mostrar, mencionar y recordar. El doctor Alexis Carrel, ganador de premio Nobel, que fue el primer cirujano, de hecho, en plantear cómo hacer una anastomosis vascular, o lo que es lo mismo, cómo pegar unos vasos sanguíneos mediante una técnica que al día de hoy todavía la usamos en todos los quirófanos. El doctor Joseph Murray, que es el que se encuentra parado déjenme ver si el que se encuentra parado a la izquierda, peloncito de lentes del lado izquierdo. Él es el primer cirujano en hacer un trasplante renal exitoso en Harvard un 23 de diciembre de 1950 y fracción. De hecho, es ganador del premio Nobel. Esa foto son los gemelos, son unos gemelos idénticos, que de hecho el trasplante fue bastante exitoso. Entonces, hay que recordar a esta gente. Hay que recordar a Sir Roy Cohn, una persona que acaba de fallecer recientemente, fantástico cirujano de trasplantes en el Reino Unido y que es considerado el padre del trasplante en Europa, y el desarrollador de uno de los medicamentos de inmunosupresión conocido como la ciclosporina, que al día de hoy todavía sigue siendo una piedra angular. Él es Sir Roy Cohn y el otro es un servidor hace algunos años. Otra de las personas que hay que reconocer fotográficamente dentro de esta historia es el doctor Tom Starzl. El doctor Tom Starzl es el padre del trasplante hepático en el mundo, el descubridor y patentador
y revolucionador de medicamentos inmunosupresores como tacrolimus, que al día de hoy es otra de las terapias, ¿verdad? Base de cualquier trasplante de órganos sólidos. Ahí está su esposa, ¿verdad? Que es una paciente trasplantada, ¿verdad? Y yo tengo la suerte de estar ahí también hace algunos años con mi esposa y mi hijo. Al día de hoy mi hijo tiene 11 años. Y bueno, pues nos daremos cuenta que con respecto a los trasplantes podemos ver cómo es esta historia. Les mencioné estos personajes que son importantísimos, pero ahora hablemos un poco de México. Aquí viene una pequeña cronología, como les dije, miren, en 1954 el doctor Joseph Murray hizo el primer trasplante renal, luego en 1963 el doctor Manuel Quijano hizo el primer trasplante renal en México, lo hizo en el IMSS, el doctor Starso, que ya lo vieron en su fotografía en 1963, el primer trasplante hepático, en 1967 el primer trasplante de corazón, el doctor Christian Barnard, en 1985 se hace el primer trasplante de hígado en este país, el doctor Héctor Dilis. Y en esta ciudad y en este estado nos vamos hasta 1988, donde el doctor Edmundo Gurayev Barragán en el Seguro Social, donde el doctor Roche, lo platicó hace rato, hizo el primer trasplante renal. En 1988 también en el Seguro Social, pero en la Ciudad de México, el doctor Rubén Argüero hizo el primer trasplante de corazón. Y en el 2008 el primer trasplante hepático del estado lo hizo la persona con la que están platicando. Con respecto a los trasplantes de córnea, el primer trasplante se hizo en 1940 por el doctor Antonio Torres Estrada en este país. Este es el doctor Manuel Quijano, ¿verdad? Esta es la fotografía del siglo XXI en aquellas épocas, que en aquella época no se llamaba siglo XXI, simple y sencillamente se llamaba Hospital de Especialidades. Y las personas que participaron fueron el doctor Manuel Quijano, cirujano, el doctor Federico Ortiz Quesada, que era el urólogo, y el doctor Gilberto Flores, que era el nefrólogo. El primer trasplante hepático, como lo dijimos, fue en 1985 en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas de la Nutrición. Esto lo hizo el doctor Héctor Orozco junto con el doctor Héctor Dilis. Doctor Héctor Dilis, fantástico cirujano, con quien afortunadamente tuve la dicha de compartir muchos eventos, de considerarlo un buen amigo, fallecido durante la pandemia. Pero él fue un gran personaje en este país, el doctor Héctor Dilis Pérez. Y bueno, ahí está el doctor Agüero, ¿verdad? En 1988 hizo su trasplante cardíaco, ¿verdad? Fue tan famoso que hasta comerciales de la Nissan hizo, anunciando el trasplante. Fue un paciente, como dice ahí, 18 años, ¿verdad? Y el receptor ahí está. Esto se hizo en el Centro Médico Nacional de la Raza, de hecho, no en los doctores, sino más bien por el rumbo del norte de la Ciudad de México. Y bueno, en este pequeño contexto hablaremos un poquito de la historia de los trasplantes en Veracruz. Y para eso tenemos que referirnos a las dos instituciones principales de este estado, que básicamente es la Secretaría de Salud el, um, y el Seguro Social. Es cierto que el programa de trasplantes del Centro de Altas Especialidades de Jalapa es un programa también relativamente añejo, ¿verdad? Tiene su tiempo, pero yo podría decir, y no quiero aumentar esta verbigracia sempiterna pelea entre veracruzanos y jalapeños, pero puedo decir que en esta ciudad y en este puerto, creo que la historia de los trasplantes se siente un poco aquí. Esta era la clínica donde se hizo. El doctor ya Roche anteriormente en su plática enseñó bastantes diapositivas de ellas, pero me dio gusto encontrar esta. Y como les dije, ¿no? Los trasplantes son noticia, tan es noticia que hasta salió en el periódico, ¿no? Este fue el primer trasplante, 23 de noviembre de 1988. Lo donó su hermana, ¿verdad? Al paciente, ¿verdad? No había una unidad de trasplantes tal cual. Actualmente existe una unidad de trasplantes ya consolidada, con 4 camas, consultorios, ¿verdad? Se operaron en los mismos quirófanos donde seguimos operando al día de hoy, de hecho. Bueno, ahorita están en remodelación, pero normalmente hacemos los trasplantes en ellos, ¿no? Como les dije, ¿no? Primeras planas en medios de comunicación de la época, si se dan cuenta, Francisco Javier García González fue el paciente, ¿verdad? Y bueno, ahorita vamos a ver quién lo operó. Ahí está la cirugía. El doctor Edmundo Gurayev Barragán fue el cirujano en hacerlo, ¿verdad? Lo ayudó, de hecho, el doctor Federico Roche y el anestesiado, el doctor Francisco Calzada. El urólogo fue el doctor Abel Salas Foglia, el primer ayudante el doctor Héctor Vargas y diferentes personalidades. Esta es la gente que participó en el primer trasplante renal en el estado. De hecho, se les dio un reconocimiento, ¿verdad? El Seguro Social les dio un reconocimiento por hacer el primer trasplante, ¿verdad? Ahí viene la gente que estaba ahí. Y bueno, eventualmente, si se dan cuenta, ya para 1991 esto había crecido, y esto había crecido haciendo 33 trasplantes, como dice ahí, ¿no? Era un programa muy activo, ¿verdad? Y bueno, pues iban creciendo muy bien, ¿verdad? Y ahí va la cosa funcionando con el doctor Urayev.
Eventualmente hay gente a la que hay que reconocer. Vemos aquí al doctor Alejandro Rebull, nefrólogo, que era parte del equipo, el doctor Jorge Estrada, en paz descanse, que era nefrólogo también encargado de la clínica de trasplantes, y una persona que es de mucho interés para esta universidad, que es el doctor Julio César Viñas Dosal, quien también es cirujano de trasplantes y actualmente es director de esta escuela de medicina. Ahí con ellos también está el doctor Agüero. Esa fue una fotografía conmemorando los 100 primeros trasplantes del hospital. Y bueno, eventualmente el doctor Gurayev deja la institución y el programa se levanta a través de el doctor Julio César Viñas Dosal, quien está ahí operando junto con el doctor Regino Franco, en paz descanse. Ellos continuaron el programa de manera más o menos adecuada, un poco errático con algunas situaciones, pero bueno, siempre hay sobresaltos en todo esto, ¿no? Y bueno, eventualmente la urología a través del doctor Héctor Vargas y el doctor Esteban George, ahí podemos ver una imagen, y la doctora Rosita Torres, quien es anestesióloga y está atrás, y al día de hoy es catedrática de esta universidad también. El doctor Viñas está ahí. Y bueno, podemos decir que el programa tuvo sus altibajos, por aquí, por allá, empezaron a hacer algunas cosas con respecto a trasplantes, empezó a crecer el número, pero eventualmente, pues en la vida todo siempre tiene una evolución, y en la evolución hay que hacerse un alto a detenerse con el doctor Antonio Rodríguez Fernández, también en paz descanse. El doctor Antonio Rodríguez Fernández guarda la particularidad de haber sido el primer coordinador hospitalario de donación del Estado, básicamente. Toño, muy buen amigo mío, al cual, aunque no parece, lo extraño todos los días, y todavía me río de sus tonterías de vez en cuando. Toño fue un intensivista que se preocupó por la donación de órganos. Y Toño fue la primera persona que logró conseguir una donación de órganos en esta ciudad. Y de hecho fue el primer coordinador en el Seguro Social, y eventualmente se convirtió en el primer coordinador en el Hospital General. Entonces, podríamos decir que él fue el verdadero pionero de la donación de órganos, de las entrevistas con la gente que sus familiares tenían muerte cerebral, de la aceptación, de los trámites administrativos para los casos médicos legales, de la coordinación para el traslado y la procuración y el acomodo y la asignación de los órganos. Toño creo que merece un punto muy especial en esta plática, y por eso es que me tomé una pequeña diapositiva para hablar a lo mejor un poquito más de él. Él falleció desafortunadamente durante la pandemia. Y bueno, siempre cuando todo esto tiene una evolución, como les platiqué, pues bueno, primero fue el doctor Gurayev, luego continuó el doctor Viñas, y eventualmente llegaron estos dos personajes que están aquí. Uno de ellos es el doctor Armando Muñoz, quien le mando un saludo muy grande, porque creo que hoy recibió un reconocimiento en esta unidad, y me hago extenso a él porque es un fantástico oftalmólogo y una fantástica persona. Y bueno, el doctor César Viñas, que eventualmente llegó a ser director del hospital, ¿verdad? En algún momento. Y pues bueno, ese era yo hace 20 años casi, ¿no? Con un poco más de pelo. Y bueno, cuando llegamos, pues empezamos a hacer unas cosas, y se empezaron a hacer otras cosas que no se hacían. Y otras cosas que no se hacían, como trasplantes renales en bloque, es decir, los dos riñones sobre el mismo paciente. De hecho, hicimos la primera procuración de órganos en el hospital y en la ciudad, aunque ya se había hecho una en Jalapa, pero bueno, pues aquí en la ciudad lo potencializamos. Empezamos a hacer trasplantes renales pediátricos. De hecho, aquí contamos con el récord del niño de 3 años y 10 kilos de peso, ¿verdad? También tuvimos la suerte de hacer el primer trasplante hepático en el estado, y desarrollamos la investigación, ¿verdad? Porque llegamos a la conclusión de que no nada más había que hacer trasplantes, sino también había que escribir lo que estábamos haciendo para saber lo que fueron las cosas bien. Y eventualmente, pues, no nada más es una sola institución, como les dije, hay dos, ¿no? Y la segunda institución es el Hospital Regional de Alta Especialidad, o el famoso General, del cual tuvimos la suerte de abrir el programa en el 2006. Y bueno, dense cuenta como les dije, ¿no? Los trasplantes siempre son noticia. Y bueno, ahí tenemos como el Milenio en el 2008 nos puso una niña de 14 kilos. Hicimos un trasplante intraabdominal, que fue el primero que hicimos. Cuando un paciente es muy chiquito, pues hay que ponerle los riñones dentro del abdomen. La técnica normalmente no es así. Entonces, pues bueno, empezamos a hacer cosas que no se hacían. ¿Para qué? Para darle una proyección, un programa que ameritaba más, ¿no? Y que esa era nuestra búsqueda. Ella es la niña, ¿verdad? Tuvimos cosas interesantes, como gente que se accidentó, digo, producto de que los trasplantes la gente se reintegra a su vida laboral. Este es un caso muy curioso, como alguien que pues estaba trabajando y le pegó un esmeril en el trasplante, y entonces hubo que intervenirlo, no perdió ni la vida ni el riñón, lo cual es un caso muy exitoso.
Dense cuenta como aquí en esta diapositiva, esta es una gráfica del Centro Nacional de Trasplantes donde dice ahí 27 de octubre del 2008 ya nos encontrábamos empezando a hacer trasplante hepático, ¿no? Junto con otros estados del país. Estas son imágenes del trasplante hepático que hicimos. Eventualmente abandonamos el desarrollo del trasplante, puesto que en aquella época pues hubo gente que se empezó a jubilar y me empecé a quedar un poco solo. Y entonces al quedarme un poco solo me di cuenta que esto era una obra muy monumental. Entonces era preferible mejor enviar los órganos a otro sitio donde hubiera más infraestructura y participar en este proceso con proceso de donación y proceso de procuración y dedicarnos a fortalecer más el programa de trasplante renal. Esa es la imagen del primer trasplante hepático, aquí lo podemos ver. Es su servidor, ¿verdad? Si lo ven aquí, el que tiene el gorrito ese azul de tela, ¿verdad? Aquí estamos poniendo el hígado, ¿verdad? Cosas interesantes de este trasplante. Este es un separador especial que yo mandé a manufacturar para poder hacer el trasplante. De hecho, todavía funciona. Está ahí por ahí, creo que está ahorita en un hospital privado o guardado. Y esa pinza que ven ahí es una pinza también que no está dentro del catálogo del IMSS. Entonces es una pinza que hubo que mandar traer de Alemania para poder hacer las cosas. Y bueno, hay por ahí videitos en YouTube de muchachos que grabaron eso por ahí, todavía lo pueden encontrar. Como les dije, nos dedicamos a hacer un poquito de investigación. ¿Y por qué nos dedicamos a hacer un poquito de investigación? Porque nos dimos cuenta de que para poder crecer había que hacer primero bien las cosas y después había que buscar el porqué de las cosas. Entonces, sin querer, nos fuimos volviendo un centro de referencia de bibliografía. Y si se dan cuenta, aquí hay unos pequeños títulos de artículos médicos que han recibido unas 15, 20 citaciones, lo cual implica que son trabajos ya muy bien vistos y que los fuimos haciendo como, pues hicimos un programa de trasplante pediátrico. De hecho, somos el único hospital del Seguro Social no pediátrico que trasplanta niños. Y empezamos a utilizar muchos medicamentos que eran de vanguardia en aquella época y que todavía lo hacemos de vez en cuando. Y bueno, eventualmente el equipo fue creciendo, nos fuimos poniendo un poco de moda, por llamarle de alguna forma, y fuimos haciendo más y más y más y más trasplantes, y eventualmente se empezó a unir gente con nosotros, el doctor Luis Alfredo Jiménez López, el doctor Luis Budar, el doctor Pedro Moreno, el doctor Edgar Aguilar, el doctor Andrés Gómez, que fue el segundo coordinador de donación, y de repente todo eso empezamos a hacer muchos, y dense cuenta cómo ahí abajito en la nota dice que en 6 años más de 650 trasplantes, y como dice ahí, sin ser hospital infantil, más de 100 trasplantes pediátricos. Entonces empezamos a crecer, porque había que consolidar esto. Y bueno, pues como toda la vida, siempre hay generaciones y se dan cuenta cómo las cosas van cambiando, ¿no? Y las diapositivas se han ido cruzando, ¿no? Al principio vieron al doctor Burayev con bigote y con pelo, ¿no? Y ya después eventualmente después me vieron a mí con un poco de pelo, ¿verdad? Vieron al doctor Viñas con bigote y ya luego lo vieron sin bigote. Y actualmente, pues dense cuenta cómo las cosas van cambiando y al día de hoy el programa de trasplantes está bien custodiado y resguardado por el doctor Pedro Iván Moreno Ley, quien se encuentra al lado mío, ¿verdad? Y pues como toda la vida siempre, como se los dije, ¿no? Los trasplantes son noticia, ¿no? Y seguimos siendo noticia porque seguimos haciendo cosas. El doctor Edgar Aguilar, quien estuvo participando con nosotros en algún momento, empezamos a crecer y a crecer también el programa de córnea, ¿verdad? Y el programa de trasplante consolidado absolutamente, como vemos ahí. Empezamos a hacer procuraciones, no nada más locales, empezamos a salir a otros lados. Dense cuenta cómo es el doctor Pedro Moreno, el doctor Carlos Allende, la doctora Lucía Cruz, quienes son los cirujanos que en este momento se encuentran al frente del programa. Su servidor todavía los apoya cuando hay que hacer muchos trasplantes o cuando hay un caso a lo mejor en el que haya que poner un poquito de sapiencia. Pero ellos ya se trasladan, se suben en un avión, van a Villahermosa, regresan. Es un programa ya muy activo el día de hoy. Lo que empezó como algo pequeño por el doctor Burayev, que luego creo que puedo decir que tuve la suerte de consolidarlo, actualmente es un programa en crecimiento y con muy buenos resultados. Con respecto a córnea, como vemos aquí, en el 2010 hizo el primer trasplante, lo tuvo la suerte de hacer el doctor Armando Muñoz, este es el doctor Arturo Navarrete, que como vieron en la plática anterior fue director del seguro en aquella época, y aquí tenemos al doctor Armando Muñoz, que hizo el primer trasplante de córnea en el 2010, esta paciente que sufría queratocono. Eventualmente el doctor al día de hoy ya no está en el instituto, está jubilado, pero todavía se encuentra trabajando tanto aquí en la universidad como en el Hospital General y en su práctica privada. Y aquí le mando un saludo y lo felicito en el Día del Médico, al igual como a todos los que están viendo esta plática, que hoy es un buen día para festejarnos, y felicidades a todos ustedes por ser el Día del Médico. Y bueno,
dense cuenta cómo también las cosas han ido evolucionando. El día de hoy tenemos a la doctora Magdalena Melo, quien de hecho hoy el Seguro Social acaba de dar un reconocimiento porque en el primer semestre del 2024 logró hacer la mayor cantidad de trasplantes corneales de todo el seguro, de todos los hospitales que hacen córnea en el Seguro Social, y el doctor Elías Bonilla, que es el nuevo coordinador de donación. Entonces, pues sí, esto ya al día de hoy podemos decir con calma y tranquilidad que los programas de trasplante están perfectamente establecidos en este estado. Esta es una serie de gentes que han colaborado, algunos ya han fallecido, es una lista muy, muy larga, pero bueno, por ahí se encuentran bastantes que algunos de ellos todavía cuento la suerte de que son mis amigos y cuento la suerte de que me los topo y nos damos un abrazo. Y bueno, no nada más a decir que los trasplantes se hacen en el Seguro Social, ya para terminar, un pequeño apunte más, ¿no? Aquí nada más a 75 o 100 metros va a haber un quirófano donde también hemos hecho más de 100 trasplantes renales y donde hemos hecho gran cantidad de procuraciones multiorgánicas y hemos mandado muchos órganos fuera de este estado. Hemos mandado hígados a Nuevo León, hígados a la Ciudad de México, corazones a la Ciudad de México. Hemos mandado muchos órganos a todos lados. El Hospital General, que es un hospital que se ha constituido, actualmente puedo decir que es el hospital que más trasplantes renales ha hecho en el estado de Veracruz de parte de la Secretaría. Aunque como les dije, no en su momento el Centro de Alta Especialidad de la ciudad de Jalapa, ¿verdad? Rafael Lucio empezó un poquito antes que nosotros, pues nosotros llegamos aquí con muchísimas ganas y los hemos rebasado un poquito en la numeralia, ¿no? A veces es una buena carrera parejera para la cual podemos platicar de vez en cuando. Pero bueno, tenemos esa suerte. Esta es la pizarra. A mí me gusta mucho pensar en ese tipo de cosas. Esta es la pizarra del primer trasplante. Lo hicimos un 21 de septiembre del 2006. Por ahí dice doctor Martínez Mier, Aurelio Sorcia, y por ahí dice doctor Jiménez abajo en la nefrectomía. Eran Sorcia, pero ahí alguien les puso García. En realidad, pues me queda claro que no, los doctores seguimos sin sabernos leer nuestra propia letra. Este era el equipo. Si se dan cuenta, dense cuenta cómo las cosas han cambiado. Ahora el doctor Burayeva ahí se ve un poquito más grandecito, ¿verdad? El doctor Jiménez también, su servidor en el medio, el doctor Pérez Santos, urólogo, y el doctor Sandro Ávila, nefrólogo en aquel momento del programa. Estos fuimos los que empezamos. Miren, la fotografía es del 26 de octubre del 2006. Como les dije, yo quería que esta plática fuera un recorrido fotográfico, más que un acervo de cifras. Y bueno, pues este es Aurelio, ¿no? Aurelio falleció recientemente, pero Aurelio su riñón le ha de haber durado como unos 15 años, una cosa así, yo creo. Y eso es una muy buena cifra para este país. Y bueno, pues al día de hoy el programa sigue activo, no con la fuerza con la que queremos, porque bueno, a veces las cosas cambian un poco, pero podemos decir para concluir que la historia del trasplante en este estado es bastante amplia. Tenemos un programa. Tenemos un programa organizado de donación de órganos. No tenemos la donación que quisiéramos, deberíamos de tener más, pero eso es conciencia social, a lo cual apelo con esta plática que cuando alguien fallece o algún familiar fallece, ¿verdad? Piensen muy seriamente en donar sus órganos. Tenemos toda la logística para poderlo hacer. Todos tenemos un programa de trasplante renal multiinstitucional fantástico, la verdad, no porque yo haya contribuido a él, pero sí hacemos las cosas muy bien. Tenemos un buen trasplante, un buen programa de trasplante de córnea también, el cual actúa, y tenemos la capacidad de no hacer trasplante de hígado y no hacer trasplante de corazón, pero sí tenemos la capacidad de poder dar estos órganos a otros estados, para donde hay un poco de más gente, ¿no? Y un poco de más material tanto humano como de presupuesto para poder hacer las cosas. Entonces, la historia de este estado en trasplantes es muy, muy rica y la verdad ha sido un gusto platicárselas a todos ustedes en estos pequeños 20 minutos. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Muchísimas gracias, doctor Martínez Mier. Fíjese que me encantó esta plática y me hizo reflexionar algunas cosas, no viéndolo como cirujano, sino como clínico. La primera de ellas es la gran dificultad que representa en la decisión de un trasplante renal toda la fase de estudio para llegar al evento. O sea, los estudios histoquímicos, biopsias, etcétera, etcétera. Y estoy hablando de un paciente con donador vivo, que generalmente es un familiar. Desgraciadamente, la cultura de la donación es bastante difícil
Y tenemos aquí en la cuenca del Papaloapan, pues sitios con muchos pacientes que hacen insuficiencia renal y que ahora pues tardan mucho tiempo primero en hacerse diagnóstico y después realizar el protocolo prequirúrgico para el evento una vez decidido el donador. Ojalá que eso se acorte en un futuro. Yo no sé si quiere hacer un comentario de eso. No, tiene usted toda la razón. Digo, hemos intentado acortar los tiempos. Desafortunadamente, a veces hay cosas que no podemos evitar, como si el paciente llega con 400 de urea y 20 de creatinina, pues no podemos hacer nada, ¿no? O sea, ahí tenemos que dializarlo y eso. Y tenemos que urgenciarle su diálisis. Pero yo creo que sí tenemos ya tenemos un poco de experiencia en lo que nosotros le llamamos trasplantes renales anticipados. Gente que no necesita llegar a diálisis. Entonces, yo creo que si alguien por ahí está en este contexto y lo escucha, se puede acercar con los profesionales de trasplante y nosotros podemos ofrecerle alternativas en las cuales no es necesario llegar a diálisis y lo podemos trasplantar antes de que llegue. Tienen muy buenos resultados, de hecho tenemos, le digo, una gran casuística de esto ya. Es parte de este gran crecimiento que hicimos durante los últimos 20 años, me atrevería a decir que tengo yo aquí. Y pues bueno, no hay más que decir. Muy amable, quiero comentar para finalizar que mi estancia aquí en Veracruz contempla la historia de los trasplantes. Y he tenido pacientes muy alegremente que ya van en segundo trasplante. Pacientes que han tenido en un primer trasplante 17 años de sobrevida. O sea, es algo maravilloso y que es digno verdaderamente, para no decirlo coloquialmente, de cacarear el huevo, pero realmente de felicitar y quedar muy agradecido de todo el esfuerzo del equipo de trasplantes. Así es de que yo le agradezco mucho a nombre de los organizadores y le hacemos entrega de una constancia y un pequeño presente. Gracias, gracias. Muy amable, doctor. Gracias, muchas gracias. Gracias, lo tomo. Eso sí le viene bien al doctor. Es correcto. ¿Eh? Gracias. Gracias. Permiso. Muy amable.